Entonces vamos a derivar toda esta expresión que tenemos por acá. El perímetro con respecto a la altura y. Si derivamos con respecto a la altura y, ustedes saben que este signo que sube aquí arriba, el exponente va a subir con signo negativo, ¿no? Entonces ese signo negativo se nos va a bajar aquí abajo y este denominador aumenta en 1, es su exponente. Eso es por derivadas, ¿no? Ahora también tenemos que derivar todo esto que vemos por acá con respecto de y. Con respecto de y, este segundo término va a ser 0. Este tercer término será 2 veces secante de alfa, porque la derivada de y va a ser 1. ¿Ya? Y eso lo vamos a igualar a 0. Es como si estuviéramos aplicando máximos, mínimos, ¿no? Y de eso, de ese cálculo que estamos realizando, de ese despeje, vamos a despejar lo que es el área. ¿Ya? Entonces, toda esta expresión, área dividido entre el tirante del espejo del agua al cuadrado, va a pasar al otro lado con signo positivo, ¿no? Posteriormente, ¿qué va a pasar con este tirante que está dividiendo? Va a pasar a multiplicar a 2 veces secante de alfa. ¿Ya? Por tanto, mi área va a ser 2 veces secante de alfa por el tirante al cuadrado. ¿No? El radio. Ahora sabemos que el radio hidráulico es área sobre el perímetro. ¿Y el área? ¿A cuánto va a ser igual el área? Fíjense que el área va a ser igual a 2 veces la secante de alfa por y al cuadrado, ¿no? Lo que acabamos de calcular con las derivadas. Ese valor es lo que vamos a reemplazar. Y el perímetro que ya lo teníamos por acá. Nada más será dividido entre y, esta área misma que acabamos de calcular, menos la tangente de alfa más 2 veces y por la secante de alfa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos lo que es el área, ¿ya? Y el área va a ser igual a 1 medio de b medios por y sub c, ¿no? ¿Por qué b medios? Porque lo estamos dividiendo en 2, ¿ya? Este triángulo que tenemos por acá, ¿no? Lo estamos dividiendo en 2, este triángulo, ¿ya? La altura y sub c se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, el área de un triángulo sabemos que es 1 medio de la base por la altura, entonces 1 medio por b medios y por y sub c. Pero en acá, como lo hemos dividido en 2 partes, será 2 veces 1 medio por b medios y por y sub c, ¿no? Lo que tenemos por aquí. El perímetro, ¿a qué va a ser igual? El perímetro va a ser igual a esta base que tenemos por acá, más 2 veces y por la secante de alfa. Ya vamos a asumir que por aquí tenemos un ángulo alfa. Y de acuerdo a ese ángulo alfa, vamos a despejar o vamos a hallar este lado diagonal que tenemos por aquí, ¿no? O ustedes lo pueden hacer de acuerdo al teorema de Pitágoras en base a esta base B, esta altura y sub c, ¿no? No siempre en base a un ángulo que lo vamos a tener incógnita, pero vamos a ver más adelante para qué nos va a servir ese ángulo, ¿ya? Este ángulo también lo podemos calcular como con estos valores, ¿no? Con estos valores que nos dan 1 y 3. Entonces, por eso les decía, o bien lo dejan en función de ese ángulo o bien lo dejan en función de la base y de la altura. Pero tenemos que también tomar en cuenta que no tenemos este valor de esta base ni tampoco tenemos el valor de esta altura, ¿ya? Entonces, por eso lo vamos a dejar en función de un ángulo alfa, ¿no? No del valor o del nombre que ustedes le quieran dar a ese ángulo, ¿ya? Por eso el perímetro decimos que va a ser b más 2 veces y por la secante de alfa. O también va a ser a dividido entre y, o entre el tirante. Eso lo vamos a despejar de acá y eso ustedes lo van a verificar, ¿no? Si está bien o no está bien, ¿ya? Menos la tangente de alfa.
más 2 veces y por la secante de alfa, ¿no? Eso va a ser igual ese perímetro, ¿ya? Entonces, sacamos la derivada del perímetro, ¿no? La derivada del perímetro con respecto al tirante. Ya les explicaba, ustedes ya conocen mejor las derivadas, cuando tenemos un exponente, un cociente, sube arriba con signo negativo, ese mismo denominador le aumentamos en 1 el denominador, ¿no? La derivada de una constante, 0, la derivada de solamente la variable elevado a la 1 será 1, ¿ya? Y nos quedará lo que le acompañe, ¿no? 2 veces secante de alfa. Todo esto va a ser igual a 0. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar el área, ¿no? Solamente es un simple despeje, una simple ecuación, ¿ya? Calculamos el radio hidráulico, que va a ser el área dividida entre el perímetro. El área que acabamos de calcular, el perímetro que lo tenemos por aquí arriba, ¿ya? Y ya está, ya tenemos el radio hidráulico, ¿no? O el máximo radio. Posteriormente, el máximo radio, ¿a qué será igual? Entonces tenemos que despejar toda esta ecuación. 2 secante de alfa y al cuadrado, dividido entre 2 y al cuadrado, y al cuadrado, y al cuadrado, un cuadrado con esta y, se nos irá. No nos quedará menos la tangente de alfa más 2 veces y por la secante de alfa. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? De este triángulo que tenemos por acá, o podemos reemplazar en vez de la secante en términos de tangentes. Ustedes ya saben que hay valores trigonométricos que los convierten a todos en un mismo, o en una misma identidad trigonométrica. Puede ser todo en secante, puede ser todo en tangente, o al final ustedes de este triángulo verán a cuánto es igual la secante de alfa, ¿eh? La secante de alfa, si mal no recuerdo, era igual a 1 dividido entre el coseno, o la inversa del coseno, ¿no? Entonces será igual a 3 dividido entre 1. Y en este caso primero tendríamos que calcular la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa, que será la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. 3 al cuadrado más 1 al cuadrado será la raíz cuadrada de 10. Entonces, mi secante de alfa será 3 dividido entre la raíz de 10, ¿no? O eso sería el coseno. Pero la secante será la raíz de 10 dividida entre 3. Esos son cálculos. Ustedes ya los conocen mejor que yo, ¿no? Haciendo todos esos cálculos, ustedes van a verificar si este radio es igual a y medios o no es igual a y medios, ¿ya? Pueden directamente al principio calcular este ángulo y no hacer eso, tanto lío con las variables, ¿no? Las variables b y sub c, que está en función de un ángulo y demás, ¿ya? O pueden realizarlo de la forma en la que yo les estoy explicando, ¿no? Más que todo, este problema está basado en lo que es relaciones trigonométricas, derivadas, nada más, ¿no? Con eso podemos calcular el radio máximo, ¿ya? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda o consulta antes que me vaya a la siguiente diapositiva? Ya, entonces seguiremos. Les decía, vamos a seguir con este tema, con la protección contra la erosión, a continuación, ¿no? Entonces, este es un tema igual que ustedes lo pueden elegir, ¿ya? Hablando de ese tema, más adelante les voy a explicar mejor, pero igualmente les voy explicando. Tienen varios temas para elegir, ¿no? Desde presas de gravedad, canales, aliviaderos, disipación de energía, medición de caudales,
vertederos, este tema que estamos viendo, protección contra la erosión, fluidos en los canales. Aproximadamente unos 8 temas, unos 10 temas tendríamos para elegir, ¿ya? Ahora, si es que no nos alcanza el número de temas para todos los grupos, porque son varios grupos, ¿no? Se han dividido en dúos, individuales, hay algunos grupos que tienen 4 integrantes, 5 integrantes, ¿no? Como máximo. Entonces vamos a volver a repetir esos temas, pero hasta el momento necesito que me envíen qué temas van a elegir para su defensa, qué temas van a realizar su investigación, ¿no? Si no estoy mal, solo me han enviado 2, 3 o 4 grupos. Ya uno de ellos me ha planteado realizar un tema similar a los que ya han elegido, entonces lo voy a dejar para más atrás. Los demás igual vayan eligiendo diferentes temas, ¿no? Que no sean los mismos. Ahora les digo, si es que sobrepasamos ese número de temas que tenemos, entonces vamos a volver, o pueden volver a elegir, pero necesito ver qué grupos y cuáles van a ser sus temas, ¿ya? Seguiremos entonces. Fíjense que el riprap no ha sido descrito como una capa o superficie de roca, ya lanzada o colocada manualmente para prevenir la erosión, socavación o desgaste de una estructura o terraplén, ¿no? Otros materiales como la roca son también descritos como riprap. Por ejemplo, la roca fragmentada o escombros de edificios, pedazos de concreto y formas prefabricadas de concreto. Estos materiales similares a la roca pueden ser lanzados o colocados manualmente en un terraplén para formar un revestimiento flexible, ¿ya? En el contexto de este capítulo, el riprap, ¿no?, será definido como un canal flexible o un revestimiento de márgenes de un canal conformado por una mezcla bien gradada de roca, pedazos de concreto u otro material, usualmente lanzado o colocado manualmente, ¿ya? Lo cual proporciona protección de los efectos de la erosión. Ahora, como se mencionó antes, ¿no?, el riprap es un revestimiento flexible, ¿ya? La flexibilidad de la masa del enrocado no se debe a partículas individuales que actúan independientemente de dicha masa, ¿ya? Entonces el riprap ha sido descrito como una capa o superficie de roca lanzada o colocada manualmente para prevenir la erosión, socavación, desgaste de una estructura o terraplén. Otros materiales como la roca son también descritos como riprap, ¿no? Por ejemplo, la roca fragmentada o escombros de edificios, ¿ya?, pedazos de concreto y formas prefabricadas de concreto, ¿no? Ahora, estos materiales similares a la roca pueden ser lanzados, colocados manualmente en un terraplén para formar un revestimiento flexible, ¿ya? Ahora, como se mencionó antes, ¿no?, el riprap es un revestimiento flexible y la flexibilidad de la masa del enrocado se debe a las partículas individuales que actúan independientemente de dicha masa, ¿no? ¿Qué más? Además de esto, nos dicen que para propósitos descriptivos del enrocado se subdivide por el método de colocado en lanzado, manual y en placas. El enrocado lanzado son piedras gradadas colocadas en un talud preparado de tal manera que no dé lugar a la segregación. Este tipo de enrocado forma una capa de piedras sueltas y estas piedras pueden ajustarse a movimientos del material de la base, ¿ya? El colocado de este enrocado debe ser realizado por maquinaria pesada, tales como grúas, palas mecánicas, volquetas, entre otros, ¿no? Las piedras lanzadas de las volquetas hacia los taludes causan segregación de la roca por su tamaño.
reduciendo su estabilidad. La efectividad del enrocado lanzado ha sido bien establecida cuando este es propiamente instalado, de un tamaño adecuado y de una gradación adecuada. Entre las ventajas de este tipo de enrocado podemos citar las siguientes. Entonces, para propósitos descriptivos, el enrocado se subdivide por el método de colocado en lanzado manual y placas. El enrocado lanzado son piedras gradadas colocadas en un talud preparado de tal manera que no dé lugar a la segregación. El colocado de este enrocado debe ser realizado por maquinaria pesada y las piedras lanzadas de las volquetas hacia los taludes causan segregación de la roca por su tamaño, reduciendo su estabilidad. La efectividad de este enrocado ha sido bien establecida cuando este es propiamente instalado, de un tamaño adecuado y una graduación adecuada. ¿Ya? ¿Cuáles son sus ventajas? La capa de riprap no es flexible, no se debilita o no se ve perjudicada por movimientos menores de las márgenes causadas por los asentamientos u otros ajustes de menor importancia. Los daños locales o pérdidas van a poder ser reparados colocando más roca. El proceso constructivo no es complicado. Cuando el enrocado está expuesto al agua fresca y la vegetación, crecerá ofreciendo un aspecto de mejor estética, además de restablecer la rugosidad natural. El enrocado es reciclable, puede ser apilado para usos en el futuro. ¿No? Entonces, esas son las ventajas que nos mencionaban del riprap. ¿No? Los daños locales o pérdidas pueden ser reparados colocando más roca. El proceso constructivo no es complicado. Ahora, cuando el enrocado está expuesto en agua fresca, la vegetación va a crecer ofreciendo un aspecto de mejor estética, además de restablecer la rugosidad natural. El enrocado es reciclable y puede ser apilado para usos en el futuro. Una de las ventajas del uso del revestimiento de enrocado lanzado, ¿ya?, es que son más sensibles a factores económicos locales que otros esquemas de revestimiento, ¿no? Por ejemplo, el costo del transporte puede afectar significativamente a la economía de este tipo de revestimiento, ¿ya? Entonces, una de las desventajas, ¿no?, de este revestimiento de enrocado, además lanzado, es que son más sensibles a factores económicos que otros esquemas de revestimiento. Por ejemplo, el costo de transporte puede afectar significativamente a la economía de este tipo de revestimiento. Y ahí vemos, ¿no?, el enrocado tipo riprap, ¿no?, el colocado de este tipo de enrocado riprap, ¿no? Al enrocado colocado manualmente, ¿no?, veíamos varios métodos. Uno era el lanzado. Ahora veremos cómo es el manualmente. Son piedras puestas cuidadosamente a mano o por grúas que siguen un patrón definido, ¿ya? Los espacios entre las piedras grandes son rellenadas con piedras pequeñas, quedando una superficie relativamente uniforme, ¿no? Y la necesidad de trabar piedras manualmente requiere que la piedra ya sea relativamente uniforme en tamaño y forma, es decir, cuadrada o rectangular, ¿no? Las desventajas asociadas con el uso de este revestimiento son las siguientes. La superficie trabada presenta un aspecto liso y reduce la turbulencia de flujo en el agua. El apoyo provisto por la trabazón de las piedras permite el uso del riprap colocado manualmente en márgenes con taludes pronunciados. El espesor de la capa de riprap colocado manualmente, ¿no?, es usualmente menor de 15 a 30 centímetros que un revestimiento de riprap suelto, resultando un uso de menor cantidad de piedras, ¿ya? Entonces, otro tipo
de método de colocar el enrocado riprap es el manual, ¿no? Son piedras puestas cuidadosamente a mano por grúas que siguen un patrón definido. Ahora los espacios entre las piedras grandes son rellenados con piedras pequeñas, quedando una superficie relativamente pobre. Ahora la necesidad de trabar piedras manualmente, ¿no? Requiere que la piedra sea relativamente uniforme en tamaño y forma. Es decir, debe ser cuadrada o rectangular. Lo más recomendable que sea rectangular. Ahora, las desventajas asociadas con este enrocado puesto manualmente son las siguientes: que la superficie trabada presenta un aspecto liso y va a reducir la turbulencia de flujo en el agua. El apoyo provisto por la trabazón de las piedras nos va a permitir el uso del riprap colocado manualmente en márgenes con taludes pronunciados. El espesor de la capa de riprap colocado manualmente es usualmente menor a 15 a 30 centímetros que un revestimiento de riprap suelto, resultando en un uso de menor cantidad de piedras. Las desventajas asociadas al riprap colocado manualmente son las siguientes. La construcción requiere de mucha mano de obra, resultando muy costosa. La trabazón de rocas en el revestimiento de riprap colocado manualmente tiene menor flexibilidad, como se mencionó anteriormente. Y un pequeño movimiento en el material de la base de las márgenes puede causar fallas de grandes segmentos del revestimiento. Por su naturaleza, ¿no? El revestimiento de riprap colocado manualmente es más caro de reparar que los revestimientos de piedra o de roca suelta, ¿ya? Entonces, las desventajas asociadas al riprap colocado manualmente son las siguientes, ¿no? La construcción requiere de mucha mano de obra, resultando muy costoso. La trabazón de rocas en el revestimiento de riprap colocado manualmente tiene menor flexibilidad, como se mencionó anteriormente. Ahora, un pequeño movimiento en el material de la base de las márgenes puede causar fallas de grandes segmentos del revestimiento. Por su naturaleza, ¿no? El revestimiento de riprap colocado manualmente es más caro de reparar que los revestimientos de roca suelta, ¿no? El enrocado colocado en placas, que era otro método. Teníamos el método lanzado, el método manual, y ahora tenemos el enrocado colocado en placas, ¿ya? Que es similar en apariencia y comportamiento al riprap colocado manualmente, ¿no? Pero diferente en el método de colocado. Este tipo de revestimiento es colocado, ¿ya? En la margen, ¿no? En la margen con un salto, ¿ya? Y luego es comprimido en el lugar usando una placa de acero, formando de esta manera una superficie regular, bien organizada, ¿no? La experiencia nos indica que durante la operación de compresión, las piedras grandes son fracturadas, produciendo rocas de menor tamaño, que para rellenar los espacios en la capa del revestimiento. Ahora, las ventajas y desventajas asociadas con este tipo de riprap son similares a aquellas citadas anteriormente para el revestimiento de roca colocado manualmente. Como en el riprap colocado manualmente, no las placas de roca permiten el uso de taludes pronunciados en las márgenes y la reducción del espesor de la capa de riprap de 15 a 30 centímetros, ¿no? Menor que el espesor de un revestimiento de roca suelta, ¿ya? Entonces, el enrocado colocado en placas es similar en apariencia y comportamiento al riprap colocado manualmente, ¿no? Pero diferente en el método de colocado. Este tipo de revestimiento es colocado en la margen con un salto y luego es comprimido en el lugar usando una placa de
acero, formando de esta manera una superficie regular bien organizada, ¿ya? Ahora, la experiencia nos indica, ¿no?, que durante la operación de compresión, las piedras grandes son fracturadas, produciendo rocas de menor tamaño para rellenar los espacios en la capa de revestimiento. Las ventajas y desventajas asociadas con el uso de este tipo de riprap son similares a aquellas citadas para el revestimiento de roca manual, ¿no? Como en el riprap colocado manualmente, las placas de roca van a permitir el uso de taludes pronunciados en los márgenes y la reducción del espesor de la capa de riprap de 15 a 30 centímetros, ¿no? Menor que el espesor de un revestimiento de roca suelta. Ahora, la experiencia, ¿no?, también indica que las placas de riprap también permiten el uso de piedras de tamaño más pequeño en comparación al riprap de roca suelta, ¿ya? Este tipo de revestimiento, ¿no?, al igual que el riprap colocado manualmente, es más rígido y menos flexible que el revestimiento de roca suelta. Esto lo hace susceptible a fallas como resultado de asentamientos pequeños, ¿ya?, en la base de las márgenes. Sin embargo, el colocado de riprap en placas no es una labor intensiva como la del riprap colocado manualmente, ¿no? Entonces, la experiencia también nos indica que las placas de riprap permiten el uso de piedras de tamaño más pequeño en comparación a las de roca suelta. Este tipo de revestimiento, al igual que el riprap colocado manualmente, es más rígido y menos flexible que el revestimiento de roca suelta. Esto lo hace susceptible a fallas como resultado de asentamientos pequeños en la base de las márgenes. Sin embargo, el colocado de riprap en placas no es una labor intensiva como la del riprap colocado manualmente. Otro tipo de protección contra la erosión serán los gaviones. Fíjense que como revestimiento, los gaviones tienen flexibilidad limitada. Su flexibilidad aumenta con el hundimiento de la superficie de las márgenes. Sin embargo, si ocurre un hundimiento excesivo, la roca dentro de los gaviones se moverá causando fallas en las mallas de alambre. Ahora, las características técnicas principales, ¿no?, de una estructura en gaviones son las siguientes. Los gaviones son estructuras armadas capaces de resistir todos los tipos de esfuerzo y fundamentalmente de trabajar bajo tracción. Consecuentemente, se consideran los gaviones no solo como un envoltorio, colocados uno al lado del otro, sino como un conjunto homogéneo y monolítico, con las dimensiones necesarias para recibir las más equilibradas condiciones de resistencia, ¿ya? Entonces, los gaviones como revestimiento tienen flexibilidad limitada, ¿no? Su flexibilidad aumenta con el hundimiento de la superficie de las márgenes. Sin embargo, si ocurre un hundimiento excesivo de la roca, dentro de los gaviones se moverá, causando fallas en las mallas del alambre. Las características técnicas principales de una estructura en gaviones son: los gaviones son estructuras armadas capaces de resistir todos los tipos de esfuerzos y fundamentalmente de trabajar bajo tracción. Consecuentemente, se consideran los gaviones no solo como un envoltorio colocados uno al lado de otro, sino como un conjunto homogéneo y monolítico con las dimensiones necesarias para recibir las más equilibradas condiciones de resistencia, ¿no? Para eso tenemos estructuras flexibles, aptas para absorber esfuerzos imprevistos. Esta es una de las ventajas principales de los gaviones, ¿no? Las estructuras deformándose
no disminuyen su resistencia porque se adaptan a los movimientos del terreno, descargando en él las fuerzas a las que están sujetas, ¿ya? Las estructuras drenantes, aunque son capaces de drenar el agua de infiltración de los terrenos, eliminando uno de los principales factores de inestabilidad. Se obtiene así el beneficio de los terrenos, mejorando sus características físicas y mecánicas, ¿ya? Las estructuras ecológicas, fíjense, no causan daños al medio ambiente. Su capacidad de drenaje contribuye para la estabilidad del suelo y favorece el crecimiento de vegetación típica de la región, manteniendo inclusive el equilibrio del ecosistema local, ¿no? Entonces, las estructuras flexibles son aptas para absorber esfuerzos imprevistos. Esta es una de las ventajas de los gaviones. Las estructuras deformándose no disminuyen su resistencia. Las estructuras drenantes, capaces de drenar el agua de infiltración de los terrenos, eliminando uno de los factores principales de inestabilidad. Las estructuras ecológicas, fíjense, no causan daños al medio ambiente. Su capacidad de drenaje contribuye para la estabilidad del suelo y favorece el crecimiento de vegetación típica de la región, manteniendo inclusive el equilibrio del ecosistema local. Ahí está. Podemos ver un ejemplo de cómo va el colocado de los gaviones, ¿no? Usos y aplicaciones de los gaviones. Los gaviones y colchonetas no encuentran un vasto empleo en los canales y en los cursos de aguas canalizados, sea para el revestimiento tanto de los márgenes del lecho. Tales obras pueden ser ejecutadas en seco con la presencia del agua. Pueden ser también estabilizadas e impermeabilizadas con resina o masilla de bitumen hidráulico o con argamasa de arena y cemento, ¿no? Ahí en el gráfico podemos ver la canalización como función de protección, ¿no? Protección para el canal. O la canalización como función de sostenimiento, ¿ya? Entonces lo podemos usar en ambos lados, ¿no? Como sostenimiento, como protección, los gaviones, por eso nos indican que encuentran un vasto empleo en los canales y en los cursos de agua canalizados, o bien para revestimiento tanto de las márgenes del lecho. Pueden serse ejecutadas en seco o con la presencia del agua. Pueden ser también estabilizadas e impermeabilizadas, ¿ya? Con resina, masilla de bitumen hidráulico, con argamasa de arena y cemento, ¿no? Ahora, los revestimientos en colchones y gaviones ofrecen una segura y confiable, ¿ya?, protección, ¿no? Una segura y confiable protección contra la erosión provocada por el oleaje y las corrientes fluviales, ¿no? Permite sensibles reducciones del tamaño de las piedras y del espesor del revestimiento en comparación con otros métodos. Son principalmente usados como protección del paramento aguas arriba de presas, playas, orillas de canales, ríos navegables, entre otros. Constituyen la mejor solución técnica y económica para la corrección y sistematización de ríos y obras de tono, ¿no? Ya. En la sistematización de cursos de agua, fíjense, pueden ser utilizados para control de erosión, en protecciones longitudinales
de márgenes como obras transversales, tales como espigones y diques. Las estructuras para defensa y conservación de márgenes contra la acción erosiva de las aguas se dividen en dos tipos. Tenemos las obras leves, en las cuales los colchones actúan como revestimiento. Las obras macizas, en las cuales los gaviones actúan también como una obra de contención. ¿Ya? Entonces los revestimientos en colchones y gaviones ofrecen una segura y confiable protección contra la erosión provocada por el oleaje y las corrientes fluviales, ¿no? Permite sensibles reducciones, ¿ya?, del tamaño de las piedras y del espesor, ¿no?, en comparación con otros métodos. Son principalmente usados como protección del paramento, aguas arriba de presas, playas, orillas de canales y ríos navegables. Además, constituyen la mejor solución técnica y económica para la corrección y sistematización de ríos y obras de tomo. En la sistematización de cursos de agua pueden ser utilizados para control de la erosión, protecciones longitudinales y márgenes, como obras transversales, como espigones y diques. Las estructuras para defensa, ¿no?, y conservación de márgenes contra la acción erosiva de las aguas se van a dividir en dos tipos. Las obras leves, en las cuales los colchones actúan como revestimiento. Las obras macizas, en las cuales los gaviones actúan como una obra de contención. ¿Ya? El procedimiento de diseño. ¿Cómo va a ser el diseño? Esta sección describe el procedimiento de diseño para revestimientos flexibles de canales, cuando el enrocado es utilizado en pendientes pronunciadas. El procedimiento de diseño, ¿ya?, uy, esperen. Un momentito, te voy a silenciar. Enseguida nos vamos a las preguntas, ¿ya? Espérenme con esta diapositiva más y nos centramos a las preguntas. Ya. Entonces les decía que el diseño que involucra el enrocado debe ser verificado y comparado con los resultados obtenidos en el proceso de diseño de canales, ¿no?, con pendiente pronunciada. Para los resultados más conservadores, por ejemplo, el mayor tamaño del enrocado deben ser utilizados para el diseño. Otros tipos de revestimientos presentados en este capítulo son aplicables, ¿ya?, no a la mayoría, digamos decir, a la mayoría de las pendientes, en donde el esfuerzo de corte permisible no se exceda, ¿no? El procedimiento básico de diseño para revestimientos flexibles en canales es muy simple, involucra tan solo dos cálculos y varias comparaciones del rendimiento del revestimiento, ¿no? Los cálculos incluyen la determinación de la profundidad de flujo uniforme en el canal, conocida como la profundidad normal, y la determinación del esfuerzo de corte en la profundidad máxima del flujo, ¿ya? Entonces, esta sección describe el procedimiento de diseño para revestimientos flexibles de canales. Cuando el enrocado es utilizado en pendientes pronunciadas, el procedimiento de diseño debe tomar en cuenta fuerzas adicionales actuando en el mismo. El diseño que involucra el enrocado debe ser verificado, comparado con los resultados obtenidos en el proceso de diseño de canales con pendiente pronunciada.
Ahora, el procedimiento básico de diseño para revestimientos flexibles en canales es muy simple. Involucra tan solo 2 cálculos y varias comparaciones, ¿no?, del rendimiento del revestimiento, ¿ya? Los cálculos incluyen la determinación de la profundidad de flujo uniforme en el canal, conocida como la profundidad normal, y la determinación del esfuerzo de corte en la profundidad máxima de flujo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, pregunta? Ya, entonces me voy con las preguntas desde la anterior diapositiva que veíamos, la anterior clase, ¿no? Nos hablaban de los métodos de protección o de la protección contra los taludes, ¿para qué nos sirve? También nos hablaban de los mecanismos de erosión, tipos de falla del enrocado riprap. ¿Qué nos decían en estos mecanismos de erosión y tipos de falla del enrocado riprap? ¿Se recuerdan qué nos decían en los mecanismos de erosión, tipos de falla del enrocado riprap? ¿Les hago recuerdo? ¿Ya? Previo, nos decían, al diseño de un esquema de estabilización del canal, ¿no?, era importante tener conocimiento de los mecanismos comunes de erosión, ¿ya?, y los tipos de falla del enrocado, las causas o el manejo de las fuerzas por detrás de los procesos de erosión, ¿no? Un reconocimiento inadecuado, ¿ya?, de los procesos potenciales de erosión en un sitio, ¿no?, en particular, pueden llevar a la falla del revestimiento. También les decía que en la actualidad, ¿no?, se han identificado muchas de las causas de la erosión y fallas del enrocado. Algunas de las más comunes son la abrasión, el flujo del agua, la acción de remolinos, la aceleración del flujo, el flujo permanente, los congelamientos, las acciones humanas en las márgenes, hielo, precipitación, oleaje, erosión al pie del canal, los flujos subterráneos, ¿no? Y ahí también les mostraba un ejemplo de cómo es este tipo riprap, ¿no? También nos decían que podemos clasificar, ¿no?, a los tipos de fallas típicos del enrocado. ¿Cuáles son los tipos de fallas típicos del enrocado? ¿Cuáles eran las fallas típicas del enrocado? Ingeniero, buenos días. Bueno, las que usted nos mostró eran 4 y eran la erosión de la partícula, la falla por deslizamiento, depresiones modificadas y depresiones. Muy bien, Andrea. ¿No? Esos eran los 4 tipos de fallas del enrocado. Justamente les mencionaba por acá, ¿no? Los que nos mencionabas: erosión de la partícula, falla por deslizamiento, depresiones modificadas y las depresiones de flujo. ¿En qué consiste la erosión de las partículas? Ingeniera, muy buenos días. Disculpe con la respuesta, con la pregunta que nos había hecho acerca de lo que es la erosión de las partículas. En los más frecuentes que se puede realizar, lo que son, que pueden ser ocasionados lo que es con la fuerza reactiva, que son ejercidas lo que es por el flujo del agua, al igual que también puede exceder con lo que es la capacidad
de la resistencia. Ya, muy bien, Jimena. ¿Qué más? ¿Qué más nos decían acerca de la erosión de las partículas? Ingeniera, también nos puede decir de lo que son las partículas, en la cual en la cual puede iniciarse lo que es la fusión, o también, lo que es la abrasión. Ya, está muy bien, Jimena, ¿no? Y las probables causas de esta erosión de las partículas eran el tamaño de las piedras, no lo suficientemente grande, algunas piedras removidas por acción de la abrasión, las pendientes de las márgenes tan pronunciadas, ¿no?, que el ángulo de reposo del riprap es fácilmente excedido, la gradación muy uniforme del enrocado. ¿En qué consistirá la falla por deslizamiento? La falla por deslizamiento nos puede decir de que puede ser a causa de lo que es por el movimiento, ya sea de una masa de piedra. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más nos decían acerca de la falla por deslizamiento? También ingeniera nos hablaba sobre las causas y las principales son que las pendientes de los márgenes son muy pronunciadas, la presión de poros excesiva y pérdidas de material de fundación al pie del enrocado causada por la erosión. Ya, muy bien, Andrea. Entonces, todo esto nos explicaban acerca de las fallas por deslizamiento. Además, que las probables causas de estas fallas son lo que nos decían los compañeros: las pendientes de las márgenes muy pronunciadas, la presión de poros excesiva, la pérdida del material de la fundación al pie del enrocado causadas por la erosión. ¿En qué consistirá ahora la falla por depresiones? Slum. Ingeniero, con respecto a la pregunta, la falla por depresiones nos dice que son relaciones acerca de los movimientos rotacionales, al igual que gravitacionales. En estas, las causas que pueden ser probables para este tipo de fallas por depreciaciones son, digamos, lo que es la pendiente muy pronunciada, tal cual lo que es el material de la base no homogéneo. Y esas causas son, ingeniera. Ya, muy bien, Jimena. Las fallas por depresiones son movimientos rotacionales y gravitacionales del material a lo largo de la superficie de ruptura que tiene una curva cóncava ascendente. Y las causas que nos mencionaba su compañera. Posteriormente veíamos un ejemplo también como la falla por depresiones y después nos íbamos a la clasificación de los revestimientos. ¿Cuál es la clasificación de los revestimientos? ¿Cuál será? Se clasifican como rígidos y flexibles. Ya, bien. Los rígidos, ¿en qué se clasificarán? ¿En qué se clasificarán los revestimientos rígidos?
¿cuál será su clasificación de los revestimientos flexibles? Les hago recuerdo. Los revestimientos rígidos, fíjense, se clasifican en concreto vaciado en el lugar, concreto asfáltico puesto en el lugar, la mampostería de piedra, suelo cemento, la combinación de mortero cemento con piedra. Los flexibles, teníamos los permanentes, el enrocado riprap que acabamos de ver, ¿no? Los gaviones que también hemos visto, los revestimientos de vegetación, la grava. Además de estos también tenemos los temporales que tenemos el suelo desnudo, las redes con paja, las redes sintéticas, la red de yute, el manto de fibras de madera y la fibra de vidrio. Ahora, ¿en qué consistían los revestimientos rígidos? ¿En qué consistían los revestimientos rígidos? Les hago recuerdo, fíjense, los revestimientos rígidos eran útiles no en zonas, o son útiles en zonas donde el flujo ejerce un esfuerzo de corte elevado o en condiciones donde no exista flujo uniforme, tales como las transiciones ya en disipadores de energía. Este tipo de revestimiento es impermeable en áreas donde existan pérdidas de agua o infiltraciones del canal. La principal causa de inestabilidad estructural no era la excesiva presión de poros que pasa cuando los niveles de flujo del canal descienden bruscamente. También nos decían que la construcción de este tipo de revestimientos requiere equipos especializados y materiales costosos. Como consecuencia, el costo de canales revestidos es alto. Los revestimientos prefabricados pueden ser alternativas más económicas si las distancias de transporte no son grandes. ¿En qué consistían ahora los revestimientos flexibles? ¿En qué consistían los revestimientos flexibles? Nuevamente les hago recuerdo. Fíjense que el enrocado y la vegetación no son revestimientos adecuados para condiciones hidráulicas similares a las requeridas en revestimientos rígidos, ¿ya? Debido a que los revestimientos flexibles son permeables. Estos requieren de protección en el suelo subyacente para prevenir fallas. Por ejemplo, se utiliza una capa de filtro en el enrocado para inhibir tubificaciones del suelo. Los revestimientos vegetales y temporales son adecuados para condiciones hidráulicas donde exista flujo uniforme y esfuerzos de corte moderados, ¿no? Y los temporales proporcionan protección contra la erosión hasta que se establezca la vegetación, ¿ya? Y de ahí veíamos el ejemplo de aplicación, ¿no? Que lo hemos visto el día de hoy. Nos seguimos en la parte teórica. ¿En qué consiste el enrocado riprap? Ingeniera, es como una capa o superficie de roca lanzada o colocada manualmente para prevenir la erosión, socavación o desgaste de una estructura o terraplén. ¿Ya? ¿Qué más?
más También decía que el enrocado se subdivide por el método de colocado, que es de lanzado, manual y en placas. Muy bien, ¿no? Nos hablaban de 3 métodos: el lanzado, el manual y en placas. ¿En qué consistía el método de lanzado del RIP-RAP? ¿En qué consistía el método de lanzado del RIP-RAP? Ya les hago recuerdo del método de lanzado, que nos hablaban justamente, como nos decía su compañero, de 3 métodos, ¿no? El lanzado, el manual y placas. El enrocado lanzado son piedras gradadas colocadas en un talud preparado de tal manera que no da lugar a la segregación. Este tipo de enrocado forma una capa de piedras sueltas y estas piedras pueden ajustarse a movimientos del material de la base. El colocado de este enrocado debe ser realizado por maquinaria pesada, tales como grúas, palas mecánicas, volquetas, entre otros, ¿no? Las piedras lanzadas de las volquetas hacia los taludes causan la segregación de la roca por su tamaño, reduciendo su estabilidad. Y la efectividad de este tipo de enrocado ha sido bien establecida cuando es propiamente instalado de un tamaño adecuado y de una gradación adecuada, ¿ya? Entre las ventajas tenemos las siguientes, nos decían, ¿no? Los daños locales pueden ser reparados colocando más roca. El proceso constructivo no es complicado. Cuando el enrocado está expuesto al agua fresca, la vegetación va a crecer, ofreciendo un aspecto de mejor estética, además de restablecer la rugosidad natural. El enrocado es reciclable y puede ser apilado para usos en el futuro. Sus desventajas es que son más sensibles a factores económicos locales que otros esquemas de revestimiento. ¿En qué consiste ahora el colocado manualmente? La colocación manual del RIP-RAP. ¿En qué consiste este método? Les hago recuerdo, fíjense, el manual. Dime, te escuchamos. Bueno, son piedras puestas cuidadosamente a mano o por grúas que siguen un patrón definido. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuáles eran sus ventajas y desventajas de este método manual? Ya. Como nos decía su compañero, son piedras puestas cuidadosamente a mano o por grúas, ¿no? Que siguen un patrón definido. Los espacios entre las piedras son rellenados con piedras pequeñas. Ahora, la necesidad de trabar piedras requiere que la piedra sea relativamente uniforme en tamaño y forma. Las desventajas de este tipo de enrocado son las siguientes. La superficie trabada presenta un aspecto liso y reduce la turbulencia de flujo en el agua. El apoyo provisto por la trabazón de las piedras permite el uso del RIP-RAP, colocado manualmente en márgenes. El espesor de la capa de RIP-RAP colocado manualmente, ¿no?, es usualmente menor a 15 a 30 centímetros que un revestimiento de RIP-RAP suelto, resultando un uso de menor cantidad
de piedras, nos decía. Ahora, la construcción requiere de mucha mano de obra, resultando más costosa. La trabazón de rocas con el revestimiento de riprap colocado manualmente tiene menor flexibilidad, como se mencionó anteriormente. Un pequeño movimiento en el material de la base de las márgenes puede causar fallas de grandes segmentos del revestimiento. Por su naturaleza, este revestimiento colocado manualmente es más caro de reparar que los revestimientos de roca suelta. ¿Ya? ¿En qué consistía ahora el siguiente método? El método por placas. Ya, nuevamente. El enrocado colocado en placas no es similar en apariencia y comportamiento al riprap colocado manualmente, pero diferente en el método de colocado, ¿ya? Este tipo de revestimiento es colocado en la margen con un salto y luego comprimido en el lugar usando una placa de acero, ¿no? Formando de esta manera una superficie regular, bien organizada. Las desventajas y ventajas de este tipo de riprap son similares a las que se pone de forma manual, pero este tipo de enrocado colocado por placas no permite el uso de taludez pronunciados en las márgenes y la reducción del espesor de la capa de riprap de 15 a 30 centímetros menor que el espesor de un tipo de roca suelto, ¿no? Es más rígido y menos flexible que el revestimiento de roca suelta. Esto lo hace susceptible a fallas como resultado del asentamiento pequeño en la base de las márgenes. Sin embargo, el colocado del riprap en placas no es una labor intensiva como la del riprap colocado manualmente. ¿En qué consistían los gaviones? Nos decía que como revestimiento los gaviones tienen flexibilidad limitada. Y también nos decía que los gaviones son estructuras armadas capaces de resistir todos los tipos de esfuerzos y fundamentales a trabajar como tracción. Ya. Muy bien, Jason, ¿no? Entonces, en los gaviones, justamente nos hablaban de que tenemos también 3 tipos: estructuras flexibles, estructuras drenantes y las estructuras ecológicas. Son aptas para absorber esfuerzos imprevistos. En las drenantes, capaces de drenar el agua de infiltración de los terrenos. En las ecológicas, no causan daños al medio ambiente, ¿no? Y también nos hablaban de sus usos y aplicaciones que se dan en los canales y en los cursos de agua canalizados, ya sea para protección o ya sea para sostenimiento, ¿ya? El día de mañana vamos a seguir con este tema de la protección contra la erosión y además vamos a terminar la diapositiva 31, que nos falta ver un ejemplo, ¿no? Entonces vayan pensando, como les decía, al medio, sí, casi al medio de la clase, ¿no? ¿Qué van a exponer? Ya solamente tengo hasta ahora 4 grupos, sí, 4 grupos. No me estoy olvidando de uno que ya tienen su tema, ¿no? El día de mañana ya les voy a pasar cómo va a ser su proyecto, ¿ya? Cómo lo van a investigar, qué tiene que contener su informe, ¿no? Entonces vayan pensando qué van a exponer. Como les decía, tienen varios temas para elegir, desde las presas de gravedad,
disipación de energía, medición de caudales, canales, aliviaderos, la protección contra la erosión, el flujo en canales abiertos, ¿no? Que esos temas tienen para elegir, ¿ya? De todas maneras, les volví a mencionar uno de sus compañeros, una de sus compañeras me mencionaba qué va a pasar con los otros grupos que no tengan ya temas que elegir, ¿no? Porque les decía que deben ser distintos los temas. Entonces, vamos a volver a ordenarlos de esa misma forma, pero que en el día que hay una exposición no sean los mismos temas, ¿ya? Por ejemplo, el día martes, por decirles, de la siguiente semana va a exponer el grupo de Gonzalo, el grupo de Jimena y Eddie, por decir, ¿no? Entonces, Eddie, digamos, expondrá aliviaderos, Jimena expondrá canales y Gonzalo expondrá la disipación de la energía. Entonces, así vamos a poder ver cada día 3 temas diferentes, ¿no? Al día siguiente expondrán otros 3 temas diferentes, ¿no? Será, no sé, por ejemplo, el grupo de Freddy puede exponer protección contra la erosión, el grupo de Jason o el grupo de Andrea expondrá, a ver, otro tema más, presas de gravedad. El grupo de Sindel puede exponer flujo en canales abiertos, ¿no? O medición de caudales. Con eso ya tenemos 3 para cada día, ¿ya? Generalmente no estaban exponiendo 3 grupos por cada día. Vamos a tratar de que sean 4 grupos por cada día, ¿ya? Me van a avisar con anticipación si es que no van a poder exponer el día que se les asigne, ¿no? No me van a avisar unas horas antes. Ya antes me avisan con anticipación para que yo pueda mover y así tengamos ya una lista establecida para los días, ¿ya? Entonces hasta mañana por la noche me hacen saber sus grupos y sus temas. ¿Qué temas van a exponer de acuerdo a eso? Los voy a ordenar y les voy a decir qué día les tocará su defensa, ¿no? Hasta ahí no sé si tienen alguna duda, consulta. Ya. Entonces con eso nos vemos el día de mañana. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge.